Muy buenos días. Vamos a presentar el proyecto Análisis Exploratorio e Inferencial, autor Aristóbulo Barrera Cárdenas. Objetivos del análisis estadístico. Objetivo general. Realizar un análisis estadístico explicativo e inferencial para identificar patrones que incluyen en el costo histórico de los viajes, utilizando datos históricos, con la base de datos previamente descargada. ¿Para qué? Para optimizar las tarifas mediante una estrategia de precios dinámicos. Objetivos específicos. Analizar las distribuciones de las variables unidimensionales para describir tendencias y comportamientos relevantes. Identificar asociaciones y correlaciones entre variables mediante análisis bidimensional. Evaluar diferencias significativas entre grupos y patrones utilizando técnicas inferenciales. Paso 1. Diccionario de datos. Se generó un diccionario de datos para describir cada variable de la base de datos. Esto incluyó el nombre de la variable, su descripción y su clasificación como numérica o categórica. El diccionario proporciona una comprensión clara de datos disponibles, permitiendo identificar el tipo de análisis que se pueda realizar con cada variable. Por ejemplo, las variables numéricas como el costo histórico del viaje son ideales para análisis estadísticos como medias, desviaciones estándar y análisis de correlación. Las variables categóricas como categoría de educación y tipo de vehículo son útiles para crear tablas de frecuencia y evaluar asociaciones. Paso 2. Análisis unidimensional. Se analizaron las variables categóricas, tales como categoría de ubicación, estado de fidelidad del cliente, etc., mediante tablas de frecuencia y gráficos de barras, y las variables numéricas, tales como costo histórico del viaje, número de viajeros, etc., mediante estadísticas descriptivas como media, mediana, desviación estándar e IQR. Las variables categóricas muestran tendencias claras. Por ejemplo, la categoría de ubicación tiene mayor frecuencia en la categoría urban, indicando que la mayoría de los viajes ocurren en zonas urbanas. Para las variables numéricas se observó una alta dispersión en el costo histórico del viaje, lo que refleja variabilidad significativa en los costos de los viajes, posiblemente influenciada por otros factores. Paso 3. Estadísticas descriptivas. Se calcularon medidas de resumen como media, mediana, mínimo, máximo, desviación estándar e IQR para las variables numéricas. La media y la mediana ofrecen una visión central del comportamiento de las variables, como la duración promedio del viaje y el costo histórico. La desviación estándar indica variabilidad. Un valor alto en la variable costo histórico del viaje sugiere que los costos fluctúan significativamente entre viajes. El rango intercuartílico IQR ayuda a identificar la dispersión central de los datos, destacando la presencia de valores atípicos. Paso 4. Boxplot. Se generaron gráficos de boxplot para las variables numéricas con el fin de visualizar la distribución, simetría y presencia de los valores atípicos. El costo histórico del viaje presenta varios valores atípicos en los extremos superiores, lo que indica viajes con costos significativamente mayores. La duración prevista del viaje tiene una distribución amplia con valores extremos para viajes de larga duración. Los dos plots permiten identificar asimetrías en las distribuciones, como una leve inclinación hacia los costos más altos en el costo histórico del viaje. Paso 5. Análisis bidimensional. Se realizaron gráficas de dispersión y pruebas de correlación de Pearson para evaluar las relaciones entre variables numéricas. Existe una alta correlación positiva entre la duración prevista del viaje y el costo histórico del viaje, R igual a 0.93, lo que indica que viajes más largos
tienden a tener costos más altos. Las variables número de viajeros e índices medios no muestran correlaciones significativas con el costo histórico, lo que sugiere que no tiene un impacto directo en las tarifas. Paso 6. Asociaciones categóricas. Se crearon tablas de contingencia y se realizaron pruebas chi cuadrado para analizar asociaciones entre variables categóricas. Por ejemplo, estado de fidelidad del cliente y tipo de vehículo. Las pruebas chi cuadrado no encontraron asociaciones significativas entre variables como estado de fidelidad del cliente y el tipo de vehículo. Esto sugiere que el tipo de vehículo seleccionado no está relacionado con el estado de lealtad del cliente. La falta de asociaciones significativas también se observó en la relación entre hora de reserva y tipo de vehículo. Paso 7. Análisis diferencial. Se realizaron pruebas ANOVA para evaluar diferencias significativas en las variables numéricas agrupadas por categorías. Por ejemplo, diferencia de número de viajeros según el estado de fidelidad. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en términos de número de viajeros e índices medios, según el estado de fidelidad. Esto indica que el estado de fidelidad del cliente no tiene un impacto notable en estas variables. La falta de diferencias significativas sugiere que los grupos son relativamente homogéneos en estas variables, lo que podría deberse a la estrategia actual de precios uniformes. Conclusiones. Las distribuciones categóricas muestran una preferencia por vehículos de tipo economy. Las variables numéricas tienen una alta dispersión, reflejando la variabilidad en los datos. Existe una correlación alta entre la duración esperada del viaje y el costo histórico. Las variables número de viajeros y calificaciones no tienen correlación significativa en el costo histórico. No se encontraron diferencias significativas en las calificaciones según el estado de fidelidad. Y por último, los grupos de clientes no presentan diferencias significativas en el número de viajeros. Como conclusión general, tenemos que la combinación de análisis descriptivo, tridimensional e inferencial ofrecen una visión integral de los datos, destacando patrones clave, como la fuerte relación entre duración y costo, y áreas donde los datos son uniformes, como en asociaciones categóricas. Esto proporciona una base sólida para diseñar estrategias de precios dinámicos más efectivos.